Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de telemedicina. Quien les saluda, soy la doctora Lili Caucau, médico de profesión de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. En ese sentido, este tema de telemedicina es sumamente relevante, pero antes de iniciar específicamente con la definición de telemedicina, es importante que ustedes conozcan un poco respecto a las estadísticas en tema de población. Para este año, el 2020, tenemos aproximadamente 32 millones y medio de población a nivel nacional, y eso significa que ustedes, si ven en la diapositiva, ven el que tiene mayor población, alrededor de más o menos 10 millones, lo tiene Lima, ¿no? Lima ciudad, y sin embargo, las otras regiones tenemos a partir de 2 millones hacia abajo. En ese sentido, hay mayor población justo en la región del norte, donde tenemos a Piura, La Libertad, por ahí Arequipa y tenemos Cajamarca, pero sin embargo, la mayor cantidad lo tenemos en la región del norte, mayor cantidad de población. Por lo tanto, es posible que de esta población, si nosotros vemos de una manera proporcional, a mayor cantidad de población, obviamente tenemos más patologías, ¿no? De manera proporcional. Sin embargo, ustedes van a ver en las otras diapositivas que en diferentes regiones tenemos más patologías, más comorbilidades en unas zonas que en otras. En ese sentido, hay una pregunta, hay una interrogante en esta diapositiva, es ¿por qué la telemedicina? Justamente porque tenemos alta población y en esta población es dispersa en diferentes regiones, y también en algún momento voy a señalarles sobre el tema de las brechas de conectividad, el tema de recursos humanos, es que es necesario el uso de este servicio de telemedicina para poder vincular a la población con los profesionales de la salud y poder atender de manera oportuna el tema de enfermedades y algunas patologías que adolece la población. En ese sentido, también esta diapositiva es importante porque ustedes ven en la parte central, donde existe una normativa hoy en día aprobada, que es la resolución ministerial, la 117 del 2020, en el cual habla ya de una directiva relacionada al tema de telemedicina, y telemedicina no solamente como telemedicina, sino su desarrollo en el caso de las atenciones de los servicios de manera síncrona y asíncrona. En ese sentido, este contenido de esta directiva es sumamente importante para que puedan los profesionales de salud hoy en día hacer uso intensivo de estos servicios de telemedicina. Y en algún momento también ustedes verán que hay un decreto legislativo aprobado, la 1490, que amplía los servicios de telemedicina en cuatro tipos de servicios de telemedicina, que es la teleconsulta, teleinterconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. Sin embargo, en esta presentación que vamos a hablar de telemedicina, también es importante tener información respecto al tema de morbilidad y mortalidad. En morbilidad general, respecto a este link que ustedes pueden bajarlo también en la página de Reunis del Ministerio de Salud, que tiene información, ¿no?, respecto a información de todas las patologías, y aquellas que están en pantalla son las más frecuentes, ¿no? Patologías tipo infecciosas, patologías también crónicas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de también enfermedades de síndrome metabólico, obesidad, ¿no? El tema de hiperalimentación, ¿no? Con respecto a otras estructuras que tienen que ver con gastrointestinales y también dorsopatías. Sin embargo, también es importante porque esta diapositiva está dividido tanto en la región, tanto de costa, sierra y selva. Pero si ustedes ven estos círculos en rojo, esto significa que diferentes patologías hay mayor porcentaje en algunas regiones que en otras. Entonces, habría que ver cuáles son los factores que hacen que estas regiones tienen más de estas patologías que en otras regiones. ¿Qué factores de riesgo hace que esta población tenga situaciones que puedan crear esta figura de patologías? Y por lo tanto tenemos que tener preparado este equipo de recursos humanos para poder brindar el servicio y preparar el establecimiento de salud. Y eso significa recursos humanos, y el recurso humanos realmente tiene que ser optimizado porque hay una gran necesidad. Por lo tanto,
En ese sentido, la telemedicina es sumamente importante como herramienta y poder vincular y poder atender a estos grupos que adolece de estas enfermedades crónicas. Sin embargo, en tema de morbilidad, es importante que ustedes trabajen en tema de promoción y prevención. El primer nivel de atención es sumamente relevante para poder contener este grupo de pacientes potencialmente de riesgo a tener este tipo de enfermedades y también evitar aquellas que tienen ya la patología, que tienen las enfermedades crónicas y que tienen que evitar que éstas se compliquen. En la morbilidad hospitalaria, ustedes ven el lado izquierdo donde dice enfermedades silenciosas. Estas morbilidades hospitalarias, generalmente tenemos patologías crónicas, llámese cerebrovasculares, llámese diabetes, hipertensión, con tema de síndrome metabólico, ¿no? Algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Gastrointestinales. Entonces, estas patologías que están vinculadas en ese cuadro rojo, hay que darse un tiempo y revisar por qué estas patologías acuden a en tema de los servicios de hospitalización. ¿Por qué requieren servicios de hospitalización? ¿Por qué no se hizo una prevención? ¿Por qué es necesario esta hospitalización para atender a estos pacientes? Entonces, se tiene que fortalecer el primer nivel para evitar que este grupo de pacientes que acceden a un servicio de hospitalización, porque recuerden que a más servicios, más tiempo de estabilidad o más tiempo en el que se encuentra un establecimiento de salud, eso implica generación de gastos. Y entonces, en ese sentido, si nosotros hemos encontrado que ya hay patologías que son las más frecuentes, que requieren hospitalización, se tiene que trabajar el primer nivel y evitar que estos pacientes lleguen a estas situaciones y idealmente que estos pacientes salgan de alta y de una alta precoz, ¿no? Para evitar las enfermedades infecciosas dentro de un establecimiento de salud y para evitar generar mayor gastos. La morbilidad en emergencia, encontramos aquellos pacientes que muchas veces se dilata el tiempo de atención porque justamente el paciente a veces necesita un tema de educación e información sobre su enfermedad. Muchas veces es posible que el profesional de salud no se dé el tiempo suficiente para brindar la información o la comunicación de la enfermedad del paciente y los cambios de estilos de vida que debe seguir, no solamente desde un tema hospitalario, sino posteriormente en su domicilio. En ese sentido es importante porque vemos que en las emergencias entran también pacientes con enfermedades infecciosas, pero también vemos que estas patologías que vienen en caso de emergencia, también existe el tema de cardiovascular, no solamente infecciosas, también hay otras enfermedades relacionadas a las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobre todo las complicaciones. Y complicaciones muchas veces cuando llega a emergencia son muy pocos los tiempos que permiten que el profesional de salud actúe de manera rápida y poder evitar generar complicaciones en otros órganos o que puedan ser afectados o que finalmente terminen en una secuela. Entonces todos somos un equipo de trabajo, todos los profesionales de salud en todos los niveles y poder tratar de contener estas enfermedades y es que justamente entra a tallar aquí el servicio de telemedicina, ¿no? El servicio de telemedicina es un alto al tema de salud y decir, aquí tenemos las herramientas, que es la tecnología de información y comunicación, empléala, úsenlo, no solamente vincularnos a una medicina tradicional de manera física, ¿no? Sino que también podemos aprovechar esta tecnología que no reemplaza una atención física, pero sí podemos aprovechar este instrumento, esta tecnología para poder vincular al paciente a un profesional especializado, sobre todo aquellos pacientes que estén en lugares muy alejados y poder resolver esta patología sin tener que llevar a la emergencia. En tema de mortalidad, nosotros vemos que en mortalidad ocurre mucho en aquellas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Aquellas enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que no nos dan mucho tiempo para poder brindarle ese servicio a tiempo y poder hacer la recuperación. Idealmente, la mejor forma de poder controlar a aquellos pacientes es la educación, es la promoción, es la prevención y también es el tema de seguimiento.
De acuerdo al decreto legislativo 1490, tenemos un servicio de telemedicina que es servicio de telemonitoreo. En ella lo que se hace son los controles justamente el médico, los criterios que necesita el paciente. De repente es un control mensual, en caso de la gestante, si no tiene ninguna comorbilidad, ninguna complicación adicional. Tenemos en los casos de otras patologías que de repente se necesita cada semana o cada interdiario, o en los casos fundamentalmente como está pasando hoy en día en la pandemia con COVID-19, que tiene que hacer un control, un telemonitoreo de manera más continua, más el tiempo un poco más corto, algunos 24 horas, otros 72 horas, dependiendo de la clínica del paciente. Entonces, esa decisión a través de la guía de prácticas clínicas que utilizan los profesionales de salud, es importante tener el criterio médico para identificar aquellos pacientes potencialmente de riesgo y que probablemente cuando lleguen a su domicilio no asuman esa responsabilidad o no tienen esos controles o estos cambios de estilos de vida o las indicaciones que le han sido dados por los profesionales de salud. Identificar a aquellos que de repente no ameritan una semana de control, sino que sea un control un poco más exhaustivo, y eso significa aplicar el servicio de telemonitoreo por telemedicina, que es de repente 24 horas, 72 horas. La tecnología de información hoy en día nos permite que en tiempo real podemos resolver patologías crónicas o mantener que estas patologías crónicas no afecten o no perjudiquen o no se compliquen el paciente en su evolución. Sabemos perfectamente los profesionales de la salud que toda enfermedad lleva una evolución natural como enfermedad. Justamente ahí los profesionales de salud tenemos que entrar a tallar con diferentes formas en el cual protegemos la información, ¿no? Y la seguridad de esta información del paciente, pero podemos entrar a tallar en diferentes estadios de la evolución de la enfermedad para poder controlar, minimizar o evitar que el paciente llegue a una complicación, ¿no? También la resolución ministerial, la 099 del 2014, ya en 2014, con la directiva administrativa, la 197, hablamos ya de cartera de servicios, ¿no? Cartera de servicios en el cual tiene que ver aquellos servicios que prestan los establecimientos de salud respecto a la necesidad de la población y, por otro lado, encontrar cuáles son las prioridades que requiere la población. Porque el individuo como individuo puede tener diferentes patologías, ¿no? Diferentes patologías sumadas. Sin embargo, tenemos que ver el individuo de manera integral, ¿no? No adolece de una sola patología, de repente de múltiples patologías o de múltiples síntomas, ¿no? Relacionada a una. Tenemos que ser profesionales integrales, que no somos, necesariamente requiere de una especialidad, es necesario ser multidisciplinario. Por ejemplo, en los casos de pacientes diabéticos, no necesariamente solamente tenemos la especialidad de endocrinología o de medicina interna, necesitamos de repente del cardiólogo, del oftalmólogo, ¿no? Todos aquellos especialistas o profesionales que se unen, ¿no? Para poder brindar la mejor atención a este individuo y mañana esto es a la familia y a la comunidad. Tenemos también en esta diapositiva una información respecto a las demandas y ofertas. No vamos a pretender llegar el mismo nivel entre la demanda y la oferta. Siempre la demanda va a rebalsar la oferta, por eso que tenemos que optimizar los recursos. Siempre vamos a tener usuarios que necesitan una información. De repente no solamente de su patología, sino de conocimiento de un cambio de estilo de vida. Y eso tiene que ser permanente. No solamente atendemos a la población un solo día, sino que en su día a día, en su crecimiento, después vamos a ver otra diapositiva que tiene que ver con las etapas de la vida, se necesita información de un profesional de la salud para cuidar, justamente el cuidado integral de la salud, y por otro lado, evitar que haya más enfermedades y tener localizar establecimientos de salud para poder absorber este tipo de patología. Entonces, mientras mejor lo podemos atender el primer nivel y se soluciona, nosotros estamos conteniendo los riesgos del paciente de enfermarse y además optimizamos los recursos y ahorramos para el Estado. En ese sentido, ¿qué es la demanda? Demanda, hablamos poblaciones referenciales, perfil epidemiológico, la carga de enfermedad, accesibilidad geográfica,
y la accesibilidad de los servicios especializados, que son limitados. Vuelvo a repetir, la accesibilidad de los servicios especializados son limitados. Eso no significa que no es que no podemos lograr una atención especializada a aquella población que requiere. Pero si nosotros empleamos la tecnología de información y comunicación de manera segura, nosotros podemos llegar a aquella población que de repente en su situación o en las condiciones que está el establecimiento de salud no cuenten con la especialidad, sí lo puede brindar el servicio a distancia. Asimismo, el tema de las ofertas es la capacidad resolutiva, el nivel de atención. En el Ministerio de Salud tenemos niveles 1, 2 y 3, son diferentes niveles de atención en ese campo clínico. También tenemos la continuidad de la atención. La continuidad de la atención es importante. Muchas veces el descuido probablemente del usuario, no todos los usuarios tienen el mismo perfil, ¿no? Algunos se cuidan un poco más, un cambio de estilo de vida. En la primera indicación del profesional de salud, reciben esa indicación y lo toman como suya y continúan con la propia indicación. Sin embargo, eso no sucede en todos los usuarios. El profesional de salud hoy en día no solamente es aquel que brinda el servicio de salud y hace una prescripción. No. El profesional de salud debe estar preparado a identificar aquella población y aquel individuo que requiere un poco más, no solamente de una consulta, sino de repente de un telemonitoreo, un seguimiento, ¿no? Seguimiento de su enfermedad, porque amerita, ¿no? Porque es un riesgo, ¿no? Probablemente van a encontrarse con pacientes que no solamente es necesario decirle una sola vez, necesita hacerle seguimiento para poder brindarle la atención que requiere, porque son pacientes potencialmente de riesgo y en cualquier momento se puede complicar. Entonces, identificar a los pacientes y poder brindar la atención de acuerdo a las necesidades. Por otro lado, los indicadores son sumamente importantes porque son indicadores de calidad, el tema de eficiencia, efectividad de las prestaciones, y esto está bien, tiene que ser evaluado de manera permanente, constante, y el rol de los establecimientos de salud como parte de una red de servicios de salud. Entonces, ese rol donde nos encontramos los profesionales de salud, tanto del primer nivel, que son los servicios de contención para evitar que el paciente se desplace a un segundo o tercer nivel y que de manera innecesaria puede ser atendido por tanto el médico general o los otros profesionales de la salud, ¿no? Y en ese sentido, esta diapositiva es para reforzar la necesidad de los profesionales del primer nivel y poder manejar situaciones que en algún escenario han estado manejando o resolviendo los casos los especialistas. Creo que nosotros, ya el Ministerio de Salud ha tomado las acciones y las condiciones en el cual se va a reconocer a aquellos profesionales de salud de primer nivel que pueden atender pacientes que no tengan comorbilidades o que pacientes con comorbilidades no están con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en caso de pacientes oncológicos que ya recibió el tratamiento, necesitan hacer un seguimiento, entonces internamente se puede vincular con el médico especialista a través de una teleconsulta y el médico general lo puede resolver. Esta es una diapositiva extraída de la norma técnica la 021 que tiene que ver con el tema de categorización, y aquí simplifica los servicios tanto del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Todos los niveles tienen su UPCS, que son los servicios que brinda tanto de consulta externa, hospitalización, algunos casos de emergencia, temas de laboratorio, farmacia, imágenes, ¿no? Estos sistemas de apoyo es sumamente importante, estos servicios, porque van a brindar una mejor atención y la forma de canalizar a aquellos usuarios que realmente ameritan estar en un segundo o tercer nivel. Como les comentaba en las diapositivas anteriores, el tema de morbilidad en cuanto a hospitalización hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos que son las patologías más frecuentes, entonces tenemos que trabajar fuertemente en estas patologías y evitar que se sumen y que aumenten las estadísticas respecto al tema de morbilidades y el tema de mortalidad, ¿no? Entonces, hay una labor sumamente importante, el primer nivel de atención, y hay que trabajar con los profesionales, el equipo de profesionales, importantísimo, importantísimo, tanto los profesionales médicos y los no médicos. En esta diapositiva, como ustedes verán, es la brecha de conectividad.
Hoy en día no tenemos conectividad a nivel nacional. Idealmente que tengamos para poder utilizar fuertemente los servicios de telemedicina. Sin embargo, con el porcentaje que nosotros tengamos de conectividad, que es menos del 50%, tenemos más de 2.000 establecimientos de salud en la Red Nacional de Telesalud, desde la Dirección General de Telesalud, Referencia de Urgencias. Estos 2.000 establecimientos, que ya la definición está dentro del Decreto Legislativo 1490, estos establecimientos de salud ya cuentan con implementación suficiente para brindar los servicios de telemedicina. Estos servicios de telemedicina ya vincula a aquella población que está muy alejada y que muchas veces se ha visto la necesidad de hacer un desplazamiento justamente porque necesitan de un especialista. Hoy en día podemos decir que no es necesario, porque el médico general, desde el primer nivel, o otros profesionales de la salud, donde no hay médico general, puede vincular a un profesional especialista o el médico general o un profesional especialista de otros niveles de establecimiento de salud, y podemos hacer una teleinterconsulta y resolver las patologías o los requerimientos o las necesidades del usuario, sin tener que desplazarse, sin tener que generar un gasto en el usuario. Si ustedes ven los círculos rojos en el lado derecho, estos círculos rojos identifica aquellas regiones donde tenemos más brecha de conectividad. Y eso significa que si es necesario que otros sectores, como el Ministerio de Salud, nos apoyen para poder vincular esta conectividad en estas regiones, porque hay una necesidad, ¿no? Donde tenemos alta conectividad, una brecha alta de conectividad, necesitamos vincular esa información y podemos trabajar con los establecimientos de salud y podemos hacer que el tema de salud llegue a esa comunidad, ¿no? Entonces, todavía tenemos que trabajar fuertemente el tema de las brechas, y tenemos otras diapositivas también relacionadas a una brecha, pero esta brecha es de recursos humanos. Con todo eso, la importancia de un tema de estadística sobre el tema de población en las regiones, morbilidad y mortalidad, después las brechas en tema de conectividad y las brechas que tenemos hoy en día en los profesionales de la salud. Estamos calculando alrededor de más de 100.000 habitantes, que tenemos alrededor entre 25 a 30 médicos más o menos por 100.000 habitantes, inclusive enfermeros, de repente un poco menos, las obstetras y odontología. También psicología, nutricionistas y los biólogos. Y por el lado derecho ustedes van a ver los niveles de atención, ¿no? Tenemos más o menos cuál es el grupo de edad de profesionales de salud, menos de 65 años y más de 65 años. Y en ese sentido tenemos que trabajar fuertemente, porque sabemos que hoy en día, con la pandemia, existe comorbilidades en profesionales de la salud, y en este tema de vulnerabilidad es que estos profesionales de salud más de 65 años hoy en día se encuentran en su domicilio, y en ese sentido igual pueden brindar los servicios de salud, porque se abre esta situación del servicio de telemedicina a distancia que puede brindar el profesional de salud desde su domicilio al usuario que lo necesita. Y en ese sentido, habiendo una brecha de conectividad, habiendo una brecha de recursos humanos y también una alta estadística respecto a la cantidad de profesionales que se encuentran en su domicilio, que vienen trabajando en los establecimientos de salud, es donde el servicio de telemedicina hoy en día se potencia, porque antes de la pandemia se trabajaba de la Dirección de Telemedicina con la Dirección de Telesalud, Referencia de Urgencias, en temas de telemedicina a nivel nacional. Por eso que tenemos ya de 2.000 establecimientos de la salud en la Red Nacional de Telesalud. En ese sentido, es importante potenciar el uso de servicios de telemedicina en vincular a los usuarios con el profesional de salud, o los profesionales de salud a los usuarios, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen vulnerabilidad y aquellos que están en alto riesgo. Esta es otra imagen de las diapositivas de recursos humanos, sumamente importante, pero está desglosado por regiones. Y ustedes van a ver más o menos cuál es la cantidad de profesionales de salud por regiones, y en eso comparar entre morbilidad y mortalidad cuáles son las necesidades. Y ahí ustedes van a visualizar claramente cuántos profesionales tenemos en médicos, enfermeras, odontólogos, ¿no? Obstetras, psicólogos. Es sumamente importante tener eso claro,
porque también va a ser un enfoque a las necesidades de las regiones. Es posible que podemos encontrar hoy en día algunas regiones que tengan más comorbilidades en tema oncológico o más comorbilidades en tema de hipertensión, en tema de diabetes o en tema osteomuscular, ¿no? Síndrome metabólico, ¿no? Y en ese sentido es necesario también potenciar a esa región a través de nuestro recurso, a este grupo humano, entre médicos y no médicos, estos profesionales de salud, poder vincular a través del servicio de teleinterconsulta, ¿no? A los profesionales que se encuentran en el segundo nivel, tercer nivel, que son los profesionales especializados para que puedan atender a esa población. Esta diapositiva también importante recordar que estando en el primer nivel de atención, tener mapeado la realidad, ¿no? El tema de salud es complejo. Las primeras 4 columnas relacionado a la realidad, ¿no? El ser humano está sujeto a riesgo de infección, el ser humano evoluciona, por eso tenemos etapas de la vida, y por otro lado tenemos los componentes de la salud, donde intervienen los profesionales de la salud. Pero estas diferentes clasificaciones, las etapas de la vida, son parte del desarrollo, y en esta parte del desarrollo, en el camino, cualquiera de la población, cualquier individuo tiene riesgo, ¿no? Algunos riesgo potencial, algunos con factores de riesgo. Por eso tenemos etapas de la vida, para tenerlo claro, también un estado vulnerable en la salud, que son aquellas personas que no están enfermas, ¿no? Y son personas vulnerables porque su situación en que se encuentra como un recién nacido, un tema del sistema inmunológico, también una tercera edad, por tema del sistema inmunológico, puede tener riesgo, ¿no? A infectarse. Entonces, este grupo es sumamente importante, sobre todo hoy en día que estamos en una situación de pandemia y tenemos que cuidarlo bien porque son riesgo latente, ¿no? Sin que signifique que tenga una comorbilidad. Sin embargo, también hay una clasificación en salud como las enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas, ¿no? Las infecciosas ya lo conocemos, como el caso de esta pandemia, y enfermedades no infecciosas, las cardiovasculares, que tanto conversamos, el tema de diabetes, el tema osteomuscular, ¿no? El tema oncológico, y también el tema de salud mental. Y hacia parte inferior tenemos la estrategia en salud mental. Hoy en día el Ministerio de Salud, a través de este despacho viceministerial de salud pública, tenemos como 3 estrategias, y entre ellas abarca el tema de enfermedades infecciosas y no infecciosas. En la situación y condición de salud, podemos ver que este grupo humano que se encuentra en este lado izquierdo, puede ser en las condiciones estable o inestable, según las condiciones de salud que se encuentran en ese momento, ¿no? Hay pacientes con enfermedades crónicas que podrían no estar estable por necesidad de un tratamiento oportuno, ¿no? O puede ser por un tratamiento de prescripción o de medicamentos. Pero por otro lado, también tenemos pacientes sanos o pacientes enfermos, ¿no? Con síntomas, sin síntomas, con riesgo, sin riesgo. Entonces, esta combinación de situaciones puede generar en este grupo de pacientes, tanto por etapas de la vida o estado vulnerable de salud de los pacientes, situaciones complejas. Por lo tanto, hace que el paciente como paciente es individual. Tenemos que trabajar el paciente de manera integral, por eso que la telemedicina es importante, que el médico tenga el criterio suficiente y a través de la medicina basada en evidencia, buscar la mejor forma de poder brindar la mejor atención que corresponde a este paciente que finalmente repercute en una familia y en la comunidad. Por lo tanto, tenemos este lado derecho, los componentes de la salud, que es promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y también el cuidado paliativo. ¿En qué momento se decide promoción o prevención? Eso no está seccionado. Hoy en día es importante que todos los profesionales de la salud en general, inclusive los especialistas, deben aportar para un tema de promoción y prevención, y eso va desde el momento que nosotros nos vinculamos al usuario. Del momento que nosotros nos vinculamos al usuario de manera presencial y ahora con la telemedicina, nosotros podemos educar al paciente, ¿no? Paciente crónico, paciente sano, o paciente sin comorbilidades, o paciente con riesgo. Todos los pacientes deben ser educados desde el momento que se detecta, según por etapa de vida o estado vulnerable, o según las clasificaciones. Creo que todos los profesionales de salud nos tenemos que involucrar no solamente en la propia atención y prescripción, porque no necesariamente recibe prescripción como el servicio de teleorientación,
que está ya sujeto dentro de este decreto legislativo 1490, sino que al momento de indicar una prescripción, es una prescripción que realmente amerita, ¿no? Porque va a mejorar o va a mantener para evitar complicaciones en determinados usuarios. Esta diapositiva en la cartera de servicio de primer nivel es sumamente importante de fortalecer, no solamente los servicios que brindan, sino las actividades, porque el primer nivel tiene más actividades extramural que intramural, justamente porque tiene que llegar a la comunidad, no solamente individuo, familia, sino a la comunidad. A su vez, también tiene los servicios de consulta externa, también de emergencia y apoyo al diagnóstico, tanto tema de laboratorio y por imágenes. Ustedes ven en el lado derecho los 4 servicios que, revisando ya el decreto legislativo, se menciona teleorientación, telemonitoreo, teleconsulta y teleinterconsulta. Apliquen estos servicios porque son fundamental para poder llegar los servicios de especialidad a los usuarios, ¿no? Y en ese sentido, en la parte inferior están las normativas que rigen estas carteras de servicio, y esto va a estar sujeto también a medida que se amplíe aquellos servicios que a través de telemedicina pueden ser manejados en los establecimientos del primer nivel y manejados por profesionales que se encuentran en los establecimientos tanto del primer 1.1 hasta el 1.4, ¿no? Este flujo también es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de atender al paciente, al usuario, al ciudadano, es que en la fila, en la primera columna del lado izquierdo, nosotros hoy en día contamos con un sistema denominado Teleatiendo el Ministerio de Salud. Y eso significa que esta lista de personas que trabajan, puede ser un contact center o un call center, o está recibiendo llamadas porque hay necesidades. Hoy en día, a diferencia de antes de la pandemia, muchas veces tenemos una cola de pacientes o a veces llaman, pero hoy en día las llamadas se incrementan porque hay una necesidad por encima de las patologías que ya vienen teniendo estos pacientes, ¿no? Potencialmente de riesgo o pacientes con comorbilidades que se suma con el COVID-19. Entonces, tenemos personas que están dispuestos a recibir estas llamadas, pero recordar que estas llamadas hay una relación de pacientes. Si antes era de manera presencial, hoy en día son pacientes que adolece y tienen una necesidad, por eso hay una comunicación, hay una necesidad de comunicación con los profesionales de la salud. Por lo tanto, estos pacientes tienen una sintomatología y al tener una necesidad tiene que vincularse con un profesional de salud para que pueda resolver, sea por una teleorientación, no necesariamente con medicamentos, o posiblemente con una teleconsulta, y amerita, según los criterios médicos y según la guía guía de práctica clínica basada en evidencia, brindarle el tratamiento oportuno, ¿no? Si el médico cree que amerita, que necesariamente tiene que ser evaluado de manera física, con examen físico, pues el médico tendrá que decir al usuario, tengo que verlo directamente, ¿no? En ese sentido, es para indicar que una evaluación física no es igual que una evaluación virtual, ¿no? Pero la evaluación virtual, a través de la tecnología de información y comunicación, nos permite hacer un abordaje a la mayor cantidad de la población y en determinados usuarios poder identificar realmente que necesita una evaluación o un examen físico o una evaluación dentro de un establecimiento de salud según los procedimientos y tiene que acudir al establecimiento de salud, que hoy en día está limitado justamente por la pandemia, excepcionalmente en los casos de emergencia. Entonces, estos pacientes con una dolencia reciben a través de un triaje que se realiza a través de una enfermera, pues una enfermera, una obstetriz, una técnica capacitada para los triajes, y ustedes ven una relación en la parte central donde tenemos la nutricionista, el psicólogo, el odontólogo, la obstetra, ¿no? En primer lugar, porque son necesidades de la población, ¿no? En ese sentido, en algunas de estas fases podrían necesitar la ayuda de un profesional de salud médico, ¿no? Tenemos al médico general o el médico de familia que puede resolver situaciones netamente de la parte médica, o a su vez, si es que requieren una teleinterconsulta, puede vincularse en el lado derecho con profesionales ya especializados, sea de dermatología, de cardiología, endocrinología, diferentes especialidades, para no agotar este recurso que, como ustedes ya han visto en las diapositivas anteriores, hay una brecha.
Entonces, la telemedicina, como les comentaba, el tema de las estadísticas es importante. Antes de abordar el tema de telemedicina, ya es un servicio que se viene brindando a raíz de que ha empezado la ley, la 3421, en el 2016, inclusive antes ya existía el Plan Nacional de Telesalud. Sin embargo, se ha fortalecido en estos últimos 3 años el Ministerio de Salud con esta Red Nacional de Telesalud, y en ese sentido estos servicios a través de la telesalud en sus 4 ejes, pero en la telemedicina es uno de los ejes de telesalud donde brinda los servicios prestacionales con 4 tipos que ya se mencionó anteriormente. En ese sentido, ustedes ven una banderita, es el antes y el después, ¿no? El antes ya se brindía los servicios de telemedicina de alguna manera con unos servicios que estaba limitado al establecimiento de salud. Sin embargo, hoy en día no se limita solamente al establecimiento de salud, porque las necesidades de esta pandemia ha hecho que se requiere, sí o sí, que las atenciones puedan brindarse a distancia. Los tipos de servicio de telemedicina que nosotros contamos a través de esta DL 1490, la teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación, telemonitoreo. Estas imágenes que ustedes ven son imágenes que ya se están trabajando, ya contamos con profesionales de la salud dentro del establecimiento de salud brindando un servicio de teleinterconsulta, y también contamos, si ustedes ven en la parte inferior, los profesionales de salud que desde su domicilio ya están respondiendo, están brindando los servicios de salud en los diferentes tipos de telemedicina a la población. Entonces, en tiempo real, no es muy sofisticado la tecnología a través de equipos de celulares o la laptop, con una pantalla, a través de chat, a través de vía telefónica o videollamadas, podemos vincularnos a la población y resolvernos muchas situaciones, no solamente patologías, situaciones, sobre todo preguntas o dudas que tenemos la gran mayoría de los usuarios. Esta es una imagen rápidamente de un sistema que ya se está dando el Ministerio de Salud y está brindando estos servicios a nivel de la población. Todo aquel que necesita una atención puede ingresar a este sistema y poder registrar el motivo de la consulta, y detrás de este registro hay un equipo de profesionales que están brindando la atención. La implementación respecto a mejorar estos servicios de telemedicina es importante en las regiones. No todas las regiones tenemos las mismas condiciones, las mismas necesidades. Ustedes ya han visto el tema de morbilidad y mortalidad y la necesidad de las brechas, ¿no? Sobre todo esas brechas de conectividad y brechas de recursos humanos. Entonces, es distinto en cada región, y desde nosotros estamos trabajando, tenemos que hacer una evaluación de estas necesidades y poder decir hasta qué punto podemos trabajar con el tema de tecnología de información. Los usuarios y los profesionales de salud. Un usuario que conoce el servicio de telemedicina y, por otro lado, un profesional de salud que esté capacitado en el uso de la tecnología y que esté fortalecido, que este servicio de telemedicina va a ser importante y va a llegar a aquellos sectores que en su momento de repente no ha alcanzado a recibir de repente una atención de los especialistas justamente por esa brecha. Y también en la parte central es importante hacer esta conexión con el uso de la tecnología, como ya les mencioné, estos equipos básicos para poder vincular estos dos actores principales. Es importante que en el transcurso, lo que ya venimos avanzando en temas de telemedicina en esta dirección, informar sobre estos resultados, porque es un impacto no solamente económico, sino un impacto social, ¿no? Les mencioné que ya contamos con más de 2.000 establecimientos de salud en la red, registro en la DL 1490. También hemos potenciado a los profesionales de la salud, alrededor de 11.000 profesionales de salud ya capacitados en ese tema, y es importante reforzar. Acuérdense que la tecnología va avanzando en el día a día, no solamente en otros países, en nuestro país también está mejorando esta tecnología, y el uso de los celulares también, porque tiene diferentes funcionalidades, que ya no solamente es una llamada telefónica, sino que también nos podemos vincular con plataformas o con chat o mensajería de texto, diferentes formas de poder vincular al usuario al profesional de la salud. Asimismo, ya venimos trabajando sobre las lecturas de telemamografías. Antes del COVID contábamos con regiones que, si bien es cierto, tienen el recurso para hacer las tomas, ¿no?,
a través de este equipo de mamografía con el mamógrafo. Sin embargo, hay una brecha de recursos importante que son los radiólogos para hacer la lectura. Entonces, ante la pandemia ya trabajamos arduamente en tema de telemamografías para hacer las lecturas rápidamente con un equipo de radiólogos y a su vez brindar y tener los resultados en tiempo real, ¿no? En tiempo real y poder solucionar estas patologías que son encontradas después de realizar esta evaluación. Y al día de hoy, ahí dice 28.000 atenciones por teleatiendo, la suma es exponencial justamente por las necesidades que está pasando en la pandemia en el país y a nivel mundial. También en tema de telemonitoreos, en los diferentes servicios de telemedicina se está incrementando de manera exponencial y esta infografía que ustedes están visualizando en pantalla, vemos no solamente los avances en la dirección de telemedicina, sino cómo se ha ido incrementando el número de teleinterconsultas y el número de teleorientaciones y telemonitoreo. Entonces, hay una realidad que estos números reflejan no por el aumento, sino que el aumento significa una necesidad, ¿no? Tenemos una necesidad grande de la población de que nosotros podemos resolver, podemos entrar a tallar sobre estas necesidades con los profesionales de la salud y no necesariamente entrar directamente con los especialistas. Y ahí es importante que el profesional del primer nivel de atención pueda tener las competencias necesarias para poder resolver la mayor cantidad de población sin que el paciente llegue en tema de complicaciones, ¿no? Situaciones complejas sí es necesario, según el criterio médico, para realizar una teleinterconsulta. Estos avances que nosotros vemos rápidamente es un ahorro, ¿no? Como les comentaba anteriormente, ya no tiene que ver con un tema netamente social, ¿no? Individual, familia, comunidad, sino que también tiene que ver con un tema económico de la persona, de la población, de la región y finalmente también repercute en el Estado. Aquí rápidamente hay una gráfica que va en ascenso, es el sistema Teleatiendo que está diariamente solicitudes que ingresan a este sistema y que de manera exponencial va en ascenso y cada vez se está haciendo más telemedicina en un buen equipo de profesionales de la salud. Entonces, finalmente es importante que ustedes tengan en claro el uso de la tecnología de información ya es parte de un profesional de salud. No es que nosotros solamente nos vinculamos a una atención de manera presencial, sino que ya tendría que ser parte de una formación de todo profesional de salud para poder abarcar no solamente las necesidades del primer nivel, sino que hay necesidades que requiere el segundo nivel, el tercer nivel para apoyar en los requerimientos que tenga el usuario de donde está en su domicilio, donde está localizado, ¿no? Porque las patologías es distinto en diferente escenario, diferente usuario, y por lo tanto, entre las conclusiones podemos ver que a través de las consecuencias de este COVID-19 ha hecho un cambio en el sentido de los sistemas de salud, potenciar el tema de tecnología e información, capacitar y aumentar las competencias del primer nivel para evitar una aglomeración o una fuerte demanda en el segundo o tercer nivel, porque estos servicios hoy en día tenemos más cantidad de pacientes en esta situación de infección por el COVID que por patologías propias que ya viene teniendo el usuario. Por otro lado, reforzar el tema de salud pública. El tema de salud pública es sumamente importante en las diferentes etapas de la vida, ¿no? El tema de salud pública, el cambio de estilo de vida, potenciar al profesional de salud en promocionar el tema de prevención, promoción y tratamiento precoz, es más, diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones. En esta conclusión, ustedes ven las imágenes, también evitar que el usuario hoy en día, sobre todo hoy en día, evitar que el usuario acude al establecimiento de salud porque es un riesgo. Es un riesgo que le va a generar a él estar yendo a un establecimiento de salud de manera innecesaria y que puede ser resuelto por la telemedicina. Y este riesgo también puede traer a su vez a la familia y por otro lado, prevenir y proteger al recurso humano que hoy en día, frente a esta situación, es de suma importancia para poder atender
a esta patología, no solamente COVID, sino aquellas patologías que viene teniendo la población. Lo otro es, los números son muy importantes, ya vemos que hay una gran necesidad. Tenemos otras imágenes de profesionales de salud que ya están brindando los servicios de telemedicina desde su domicilio, ¿no? Y pueden solucionar problemas, y en ese sentido también a través de la telemedicina a distancia pueden viajar de imágenes, exámenes del laboratorio, y pueden resolver también rápidamente y fortalecer y evitar que se complique estos usuarios, ¿no? Estos pacientes. Entonces, no solamente una mirada en los casos COVID, otra de las conclusiones es mirada COVID y mirada de aquellos pacientes no COVID con comorbilidades, y ver la manera de cómo evitar que estos pacientes tengan riesgo frente a esta pandemia, ¿no? Y como última conclusión, es importante el uso intensivo, les vuelvo a repetir, el uso intensivo de estos 4 servicios de telemedicina, que hoy en día se abren las puertas a través de estas normativas y que puede vincular desde su domicilio el profesional de salud, y que de alguna manera no solamente ya tengamos a los especialistas atendiendo solamente a los usuarios que tengan enfermedades complejas, sino desde la especialidad donde se encuentra el profesional de salud pueda también entender y atender en tema de los diferentes componentes en tema de salud, ¿no? Hacer promoción de donde está, sea en un nivel de segundo o tercer nivel, y también hacer el tema de prevención. Evitar que los pacientes entren en riesgo, y la mejor calidad de vida, sobre todo a una población que cada vez está en crecimiento, ¿no? Y en ese sentido, trabajar de la mano los 3 niveles, y los profesionales no médicos con los profesionales médicos, y a su vez con el profesional médico vinculando los servicios de telemedicina. Muchas gracias.